las aguas y ruge la tempestad. Los grandes abismos del cielo se llenan de oscuridad. ¿No ves que aquí perecemos? Puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre profundo sepulcro aquí, los vientos, las ondas oirán tu voz. Sea la paz, calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla no va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Maestro, mi ser angustiado te busca con ansiedad, de mi alma en los antros profundos se libra cruel tempestad. Pasa el pecado a torrentes sobre mi frágil ser, y perezco, maestro, o quiéreme socorrer. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla do va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Maestro, pasó la tormenta, los vientos no rugen ya, y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Maestro, prolonga esta calma, no me abandones más. Cruzaré los abismos contigo, gozando bendita paz. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla do va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Buenos días, amada iglesia, qué bendición poder compartir con ustedes la bendita palabra de Dios. En esta mañana quiero que continuemos con nuestra serie que estamos estudiando de manera específica los domingos en la tarde. Es sobre el sorprendente poder de Jesús. Tenemos un Dios poderoso, un Dios el cual nos protege y un Dios que nos enseña que para Él no hay nada que lo detenga. Nosotros tenemos la bendición de ser seguidores de ese Dios y tenemos que seguir aprendiendo más y más de Él, conociéndole más y más. En esta mañana quiero que aprendamos sobre esta serie el tema Sirviendo y siguiendo a Jesús. Es el título de nuestra enseñanza, Sirviendo y siguiendo a Jesús. El sorprendente poder de Jesús es absolutamente increíble, absolutamente inexplicable. Sin embargo, es triste ver que la gente continuamente se rehúsa a reconocer a Jesús como el Señor de sus vidas.
Es increíble ver cómo el Señor dio evidencia, mostró su poder a la gente y aún así la gente le dio la espalda. Y esto no solamente sucedió en el tiempo de Jesús, sino aún mismo en nuestros días podemos ver cómo el Hijo de Dios, que es incomparable, amoroso, lleno de gracia, el Salvador del mundo, que murió por los hombres, todavía es menospreciado. Cada día vemos que a pesar de que Dios manifiesta su poder, hay gente que sigue dándole la espalda. La gente muestra incredulidad y rechazo hacia Jesús. La gente va en contra de Cristo. A pesar de que Dios manifiesta su poder, a pesar que en este pasaje que vamos a estudiar podemos ver cómo de manera contundente Jesús mostró su poder enseñando que verdaderamente Él era el Mesías. Sus palabras, sus obras, su muerte, su resurrección, todas estas cosas hablan de manera clara de la realidad que Él era Dios, que es Dios, el Salvador del mundo. Y todo esto acerca de Jesús es maravilloso, es asombroso, y es algo que no se puede explicar desde el punto de vista humano. Jesús es sobrenatural, es divino. Sin embargo, a pesar de ello, hubo gente que viendo el poder de Jesús, siguió siendo incrédulo. Mira lo que dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículo 6. Dice así la palabra de Dios. Y estaba asombrado, hablando de Jesús, de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. A pesar de que Jesucristo había mostrado su poder divino, había mucha gente que no había creído en Él. Esto nos debe de llevar a la reflexión, porque usted y yo estamos expuestos también a un gran número de evidencias convincentes de que Jesús es el Salvador del mundo, que debe ser el Señor de nuestras vidas. Sin embargo, hay gente que sigue dándole la espalda. Esto nos lleva a una pregunta: ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser posible que la gente, viendo su poder, nos predicaba Hugo sobre el poder de Jesús, sobre el leproso, el hermano Héctor, sobre el siervo del centurión, y aún así la gente le daba la espalda? Primeramente, esto nos muestra que hay un amor abierto, deliberado hacia el pecado. La propia Biblia nos habla de esta actitud del ser humano. Miren lo que dice Juan 3. Juan 3 dice así, en sus versículos 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y mira lo que viene. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Algunas personas simplemente aman el pecado. De una u otra manera se aferran a su maldad y por consecuencia son personas que van en dirección opuesta a Dios. Por otro lado, hay personas que en cierta manera ven atractivo lo que es Jesús, son atraídos por su poder. Sin embargo, solamente están buscando la dádiva, solamente buscan un beneficio y no buscan ser usados por el Señor. No se enfocan en el dador, sino en la dádiva. Es por ello que nosotros debemos de analizar nuestras vidas. ¿Cómo estamos, iglesia? ¿Cómo estamos, hermanos? Dios ha manifestado su poder en nuestras vidas. Dios nos ha mostrado tremendas evidencias de que Él es Dios a través de su palabra. Y nosotros tenemos que examinar nuestras vidas y tenemos que ver si verdaderamente estamos siendo discípulos de Jesús, si realmente estamos siguiendo a Jesús, si realmente estamos sirviendo a Jesús. Hay muchas personas que en su tiempo le dieron la espalda y que huyeron de la luz. Tú y yo debemos ser personas que se aferran a Jesús cada día.
Cada día tú y yo tenemos que estar agarrados de Dios. Y el poder de Jesús es, hermanos, algo en el cual nos debe de impulsar estar sirviendo y siguiendo a Jesús. Vamos a ver nuestro primer punto. Punto número 1. Para poder, hermanos, ser nosotros verdaderos discípulos, entender el poder de Jesús, necesitamos primeramente, como punto número 1, entender por qué Jesús sanaba. Número 1, ¿por qué Jesús sanaba? Quiero que leamos ahí Mateo 8, es nuestra base bíblica, Mateo 8, y quiero que leamos los versículos 16 y 17. Dice así: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo capítulo 8, versículos 1 al 15, registra 3 milagros que dicen los comentaristas que pudo haber sucedido en el mismo día. Hablando un poquito del contexto, la gente estaba asombrada ante la autoridad y enseñanza misma de Jesús, y eso trajo una gran multitud. Sin embargo, se cree que él también había ya hecho algunas curaciones, algunos dicen miles de curaciones. Entonces la multitud se duplicó, era inmensa la que estaba ahí viendo, siguiendo a Jesús. También dicen los comentaristas que estos 3 milagros que se mencionan de manera específica se llevaron a cabo en el día del reposo. ¿Cómo sabemos nosotros esto? Porque el versículo 16 nos ayuda. Hay una frase que dice: cuando llegó la noche. Esto nos enseña que cuando se ponía el sol marcaba el final del día del reposo. Los judíos no hacían nada por romper la ley del día del reposo. Por lo tanto, al final del día del reposo, comienzan los judíos a traer a todos los enfermos, los endemoniados, y dice nuestro versículo 16 que él sanó a todos. Si la enfermedad de esas personas era un desorden espiritual y que estaba relacionado con una posesión demoníaca, Jesús los sanó. Y si era una enfermedad física, él también los curaba. Él curó a todos ellos. Y esto nos habla de algo ya interesante que debemos entenderlo desde el primer milagro con el leproso, con el siervo del centurión y luego con la suegra de Pedro. Él estaba curando a estas personas y no era una cuestión de fe, no era una cuestión de circunstancias. Él los sanó a todos. Él estaba dando evidencias que él era el Mesías y su deidad, para que no quedara duda alguna de que Jesús era el Dios, el Mesías. No olvidemos que en el milagro del siervo del centurión, el Señor alabó la fe del centurión, que no estaba enfermo. Entonces, hablando de la enfermedad, no era una cuestión de fe, sino era demostrar quién era Él. Algunos de estos milagros fueron increíbles, inmensos, y por supuesto fueron muchísimos. El contexto posterior nos enseña que Jesús sanó a muchas personas, mostrando su deidad, mostrando su credencial de que Él era el Mesías. Mira lo que dice el capítulo 12, versículo 15. Dice así la palabra de Dios. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Capítulo 14, versículo 14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Entonces vemos cómo el Señor Jesús estaba sanando. Vemos que hizo miles de curaciones, y entonces es importante entender por qué Jesús sanó. ¿Por qué Jesús estaba sanando a estas personas? Bueno, los comentaristas dicen que en primer lugar fue por compasión. Él tuvo compasión de la gente. Él menospreció la enfermedad porque sabía que la enfermedad era resultado del pecado. Y por cierto, esto no quiere decir que cada vez que nos enfermamos es porque estamos en pecado o porque se cometió un pecado. Es cierto que hay enfermedades que vienen por causa del pecado, pero no es siempre.
Lo que nos enseña es que debido a que hay pecado en el mundo, hay enfermedad en el mundo y a través de la enfermedad hay muerte. Entonces nuestro Señor Jesucristo menospreció el pecado y la muerte y por consecuencia la enfermedad. Y esto se manifestó en compasión hacia la gente. Él los curó. Jesús fue alguien que siempre mostró compasión. Pero también hay otra razón. Él los curó porque les estaba dando una probada de su reino. Esto es maravilloso, iglesia. Cuando Cristo establezca su reino eterno, no habrá más muerte, no habrá más tristeza, no habrá más dolor, no habrá más enfermedad. Jesucristo comienza en esta pequeña etapa mostrando, expulsando la enfermedad, resucitando a los muertos, y todo esto era una prueba de su reino eterno, para que la gente se diera cuenta que Él venía estableciendo el reino de Dios. Qué maravilloso será estar con Dios. Qué hermoso será cuando Dios establezca su reino. Sin embargo, hay una tercera razón que el propio versículo nos enseña. ¿Cuál es? Y lo dice el versículo 17, dice la palabra de Dios, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Una de las cosas que el Mesías sería enfrentar la enfermedad para cumplir la palabra de Dios. Jesús iba a hacer eso. De hecho, lo maravilloso que Jesús, al establecer su reino, es que Él va a eliminar de manera total toda enfermedad, toda muerte, todo pecado. En otras palabras, escucha esto, amigo que nos estás viendo. Jesús murió por nuestros pecados. Jesús murió por nuestras iniquidades. Él vino más que nada a sanarnos espiritualmente. Él vino a sanarnos de la enfermedad del pecado. Por supuesto que esto lleva como consecuencia que en su soberanía habrá donde Él decida sanarnos. Pero la realidad es que Dios vino a sanarnos del pecado. Cristo murió por nuestros pecados, no por nuestras enfermedades. Y esto debe de tomar fuerza y debemos nosotros entenderlo. Porque, ¿sabes? Cuando nosotros vemos el versículo 17 que dice, cuando Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, en primera instancia habla de lo espiritual, porque sabemos que mientras estemos en esta tierra nos vamos a enfermar, vamos a morir. Pero no morimos de manera eterna, porque dice la Biblia, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que Él estaba mostrando a qué había venido. Y esto es bien importante, iglesia. Cuando Jesús manifestó su poder en las enfermedades, estaba recordándonos lo que era más importante. Y lo podemos ver en muchos milagros. Jesús primero perdonaba los pecados, sanaba el alma. Porque eso es lo más importante y a eso vino Jesús. Jesús, su poder no vino a ser manifestado en primera instancia para sanar enfermedades, sino para sanar el alma, para llevar nuestras dolencias. Es por ello, iglesia, que siempre nosotros debemos estar agradecidos con Dios. Dios ha hecho la sanación más hermosa que puede tener el ser humano. Nos ha dado vida eterna, nos ha sanado del pecado y por su gracia tú y yo hoy estamos libres de la enfermedad del pecado. Sí, pecamos, pero Él ya nos salvó, ya nos dio vida eterna. Punto número 2. Añadir a Jesús a tu estilo de vida. Y esto lo vemos en los versículos 18 al 20. Hemos visto por qué Jesús sanaba y ahora vamos a ver que ese poder, algunas personas lo entendieron mal y provocó en ellos que querían añadir a Jesús a su estilo de vida. Mira lo que dice el versículo 18 al 20. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Cuando vemos el versículo 18, Jesús hizo inmediatamente un desafío.
Él les orilló al punto del compromiso a todas las personas que lo estaban escuchando y que habían visto su poder. Él les estaba diciendo, es el momento de seguirme, es el momento de avanzar. Marco nos dice que es un pasaje paralelo a este, que cuando Jesús dijo, pasemos al otro lado, muchas barcas salieron, no solamente la de Jesús y los apóstoles, sino que también iban otros discípulos, otras barcas iban tras él como una pequeña flotilla que lo seguían. Entonces, en el versículo 18 vemos que Jesús lanza a las personas que habían visto su poder un desafío, y el desafío era de seguirle, de servirle. Y es interesante que el primer hombre al cual menciona el versículo 19 tomó una actitud incorrecta, como lo acabamos de mencionar. Él quiso simplemente añadir a Jesús a su estilo de vida. Miren lo que dice el versículo 19. Es interesante. Vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Esto se oye bien. Esto, hermanos, es realmente una frase interesante y más de la persona de quien venía. Era un escriba. Los escribas estaban calificados por las autoridades judías para enseñar. Estaban muy bien preparados, eran leales al sistema, eran los maestros, no eran los seguidores de los maestros, sino ellos eran los maestros. También generalmente eran hostiles a Jesús. Sin embargo, este escriba le dice a Jesús, maestro, y en el original la idea que se da es que dice, te voy a seguir de manera incondicional, te lo voy a hacer continuamente, te voy a seguir a donde quiera que vayas, me tienes, doy mi vida por ti. Esas son las palabras que dijo este escriba. Y que nosotros podríamos decir, qué declaración tan tremenda, qué dedicación, qué compromiso. Sin embargo, el contexto nos muestra que Jesús, que era Dios y que ahí podemos ver su divinidad, realmente Él conocía el corazón del escriba. Y esto nos lleva a una pregunta. ¿Realmente estamos muy dispuestos a seguir, a servir a Jesús? ¿Realmente este escriba estaba dispuesto a hacer lo que le estaba diciendo al maestro? Te seguiré a donde quiera que vayas. El contexto nos enseña, iglesia, que no. Vemos el versículo 20, donde Jesús le responde a esta persona y le dice, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús le dijo un proverbio, le dijo que las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué quería transmitir Jesús con esto? ¿Qué tiene que ver las zorras? ¿Qué tiene que ver las aves? Este proverbio lo que enseñaba es que de una u otra manera este hombre quería añadir a Jesús sin dejar las comodidades elementales de la vida. Y él le dice, mira, los animales salvajes tienen lo que yo no tengo. Jesús podía leer la mente de este hombre y él sabía cuál era el problema. El hombre decía querer seguir a Jesús, sin embargo, él no estaba dispuesto a sufrir, él no estaba dispuesto a dejar su estilo de vida, sino simplemente quería añadir a Jesús a su estilo de vida. Y esto nos debe de hacer reflexionar, iglesia. Muchas personas que dicen querer seguir a Jesús, de repente son impresionados por cierto milagro, por cierto poder, y entonces dicen, Señor, yo voy a entregar mi vida, te voy a ser fiel. Sin embargo, no quieren cambiar su estilo de vida. Quieren simplemente añadir a Jesús porque les conviene, porque han visto su poder, porque se han enamorado de una otra manera de su poder, de la dádiva y no del dador. Jesús conocía la naturaleza humana. Él sabía que este escriba era débil, que era inestable. Él sabía que estaba centrado en sí mismo. Él sabía que el ser humano por naturaleza tiene hambre de sensaciones, de emoción. Y este escriba se había dejado llevar por la emoción de ver el poder de Jesús, pero realmente no tenía un compromiso con Dios.
Él no había entendido el principio básico del discipulado, que es la negación de uno mismo, que es el sacrificio, la disposición a sufrir. Entonces Jesús le dijo, no hay espacio para ti. Y lo sabemos porque inmediatamente el versículo ya no habla más de este escriba. Quiere decir que no siguió, no sirvió a Jesús. Qué tremendo es, hermanos, que a veces hay personas que no están dispuestos a pagar el precio. Para ser cristiano hay un precio que pagar. Y este hombre no estaba dispuesto a pagar ese precio. Muchas veces nosotros queremos bendiciones, pero no queremos seguir al dador como Él nos los dice. Cristo fue muy claro, en el mundo tendréis aflicción. Y necesitamos entender, hermanos, si el propio Señor Jesucristo sufrió, ¿cuánto más nosotros? Usted y yo, para verdaderamente seguir a Jesús, necesitamos tomar nuestra cruz, estar dispuestos a dejar ciertas comodidades elementales y someternos y realmente depender de Dios. Dios es fiel, pero hay un precio que pagar. El verdadero discípulo que entiende el poder de Dios sabe que seguir a Cristo vendrán dificultades, pero mayor es el que está en nosotros. Luego vemos como tercer punto otra actitud incorrecta. Miren lo que dice versículos 21 y 22. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que me vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y en los versículos 21 y 22 vemos otra actitud incorrecta, la cual nos da nuestro tercer punto. Aferrarse a un sistema muerto. Cuando tú y yo hemos experimentado el poder de Dios, cuando hemos entendido el poder de Jesús, sabemos que tú y yo ya no podemos vivir para este mundo. Necesitamos, ¿verdad?, enfocarnos en el reino de Dios. Cristo dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tú y yo debemos tener una nueva visión, un nuevo propósito. Sin embargo, hay gente que simplemente ve el poder de Dios, pero se siguen aferrando a un sistema muerto. Dice el versículo 21, en capítulo 8, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Observemos primeramente la frase, otro de sus discípulos. La palabra discípulo no es una palabra que aquí es usada con D mayúscula, simplemente está significando aprendiz, seguidor, y está hablando de alguien que de una u otra manera no tenía un verdadero compromiso con Dios. La petición que hace suena razonable. Los judíos solían enseñar que necesitaban llorar por su madre y su padre 30 días después que morían. Pareciera entonces que este hombre estaba pidiendo a Jesús que necesitaba un mes para prepararse y entonces seguir de manera comprometida a Jesús. Sin embargo, el Señor se estaba moviendo, Él estaba avanzando, Él se estaba metiendo a la barca y tenía que irse. Sin embargo, le dice, permite que yo sepulte a mi padre. A primera vista, como lo hemos mencionado, pareciera algo noble, algo que no era malo. Sin embargo, esta frase, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre, es una frase coloquial que aparece en el Medio Oriente, aún en nuestros días. Sin embargo, esta frase no indica que el padre esté muerto, sino que es una frase que utilizan aunque el padre esté vivo. Y lo que estaba diciendo esta persona es que solo quería mantenerse cerca, cumplir con sus responsabilidades hasta que muriera su padre y después, claro, iba a recibir su herencia. El hombre tenía el dinero en su mente, él estaba enfocado en las cosas terrenales, en las cosas de este mundo. Y eso nuevamente, iglesia, nos confronta. Porque muchas veces tú y yo estamos enfocados en cosas de este mundo. Sí, decimos que amar a Jesús, hemos experimentado el poder de Dios, pero aún mismo estamos enfocados en las cosas de este mundo, en las cosas terrenales y no en las celestiales. Y es por ello que Jesús tiene que decirle,
sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Nuevamente, esta es una declaración fuerte. Al principio parece no tener sentido. ¿Cómo pueden los muertos enterrar a los muertos? Obviamente los muertos no pueden enterrar a los muertos, a no ser que el primer tipo esté espiritualmente muerto. Y eso es lo que está diciendo el proverbio que Jesús le mencionó. Deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, deja que los que están muertos espiritualmente sepulten a los muertos físicamente. Deja que el mundo secular se encargue de sus propios problemas. Cuando Jesús nos llama, cuando Jesús nos ha transformado, cuando realmente hemos entendido el poder de Jesús, entonces nuestra visión cambia. Tú y yo ya no estamos enfocados de manera principal de manera terrenal, sino estamos mirando hacia lo eterno. Comenzamos a funcionar de manera diferente. Este hombre estaba todavía enfocado en el reino de los muertos. Jesús nos llama a un reino vivo, a predicar su reino, a extender su reino. Por lo tanto, este hombre tenía otras prioridades. Los asuntos seculares pertenecen a los que realmente están enfocados, los que están muertos espiritualmente. Tú y yo tenemos vida y vida en abundancia, y tenemos otra meta, otros propósitos. Es cierto que a la gente le gusta la emoción, se maravillan de los milagros, pero no había un compromiso como en muchos. Él quería dinero, él estaba enfocado en las cosas terrenales. Y vuelvo a repetir, hermanos, y lo hemos dicho en otras enseñanzas, el dinero en esencia no es malo. El problema es que cuando le tenemos amor al dinero, cuando estamos totalmente enfocados al grado que eso nos estorba poder servir a Jesús. Es por eso que debemos deshacernos de lo que nos estorba, de todo aquello que sea un obstáculo, y que realmente nos enfoquemos en Dios, y en su poder nos ayuda a que tú y yo estemos viviendo una vida totalmente diferente. Y número 4, el versículo 14 y 15 nos enseña la actitud correcta que debemos tener ante el poder de Jesús. Lean conmigo, por favor, versículos 14 y 15 de capítulo 8. Dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y dice otro evangelio paralelo, dice que inmediatamente le servía. Y es ahí nuestro cuarto punto: debemos servir a Jesús. Debemos servir y seguir a Jesús. El servicio a Dios es lo más grande que puede existir en este mundo. Es el más alto privilegio, puesto que estamos a disposición del único Dios verdadero. Todo lo que se haga para esta tierra se quedará aquí y va a perecer. Pero todo lo que hagamos para Dios va a permanecer para siempre. El servicio es más importante para lo que hacemos para Dios que lo que podamos lograr en esta tierra. Nosotros debemos entender que la vida de una persona no es nada sin ser enfocada en Dios. Para ser usado por Dios necesitamos de ponernos en las manos de Dios y ser verdaderamente siervos de Él. Este milagro de la suegra de Pedro nos muestra la actitud correcta que debemos de tener ante el poder de Jesús. Tú y yo, amada iglesia, hemos sido transformados, hemos experimentado el milagro más grande, hemos sido sanados del pecado. Tú y yo hemos experimentado el poder de Dios, por lo tanto, el poder de Dios se debe de manifestar en nosotros con una actitud, una disposición de servirle y no poner excusas como el hombre anterior, sino hacerlo inmediatamente. La Biblia dice que esta mujer inmediatamente pudo y servía a Jesús. En ella se manifestó un poder que la levantó, pero ese mismo poder fue la que hizo también que sirviera a Jesús. No se te olvide, cuando tú y yo tenemos un encuentro con Jesús, nuestras vidas cambian. No podemos ser los mismos.
Dios nos saca del lodo cenagoso, del lodo del pecado, para llevarnos a lugares que nunca nos hubiéramos imaginado, para hacer grandes cosas que honren y glorifiquen su nombre. Ese es el verdadero propósito del poder de Dios. Pero no solamente eso, mira, permíteme leerte el versículo 23 que estaremos estudiando en la tarde con Emiliano. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Así que este versículo vemos cómo los discípulos le siguieron, no importando lo que iban a enfrentar, porque sabemos el contexto, ellos se enfrentaron una gran tormenta. Así que, amada iglesia, estas actitudes nos confrontan. ¿Cómo estamos respondiendo al poder de Jesús? ¿Estamos realmente sirviéndole? ¿Estamos nosotros dispuestos a seguir, a obedecer a Jesús no importando el precio? Es hora, iglesia, de levantarnos. El poder de Dios se ha manifestado en nuestras vidas a través de Jesucristo. Amigo que nos escuchas, hoy Dios quiere que tú experimentes el poder de Jesús a través de que tu vida sea transformada y tú verdaderamente seas un seguidor, que le obedezcas y que le estés sirviendo. Hermanos, tenemos que responder de manera correcta, tenemos que servir y seguir a Jesús. Te invito a que cierres tus ojos, vamos a orar. Padre que moras en los cielos, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a que realmente estemos reflejando que hemos experimentado el poder de Jesús, con vidas que te están sirviendo, con vidas que te están siguiendo, no importando el precio, con vidas obedientes que honran y glorifican tu nombre. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Y gracias, Padre, porque tu poder se ha manifestado en nuestras vidas, ha sido derramado. Ponemos en tus manos y todo eso te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Sigamos adelante. No me avergüenzo del evangelio de mi Dios, porque no me